el estímulo nocivo va a producir en una célula distintos efectos, ¿ya? Y va a depender de muchos factores. Primero, puede que realmente exista una noxa o algún estímulo nocivo en el organismo, en las células, y que no tenga ningún efecto, ¿ya? También puede suceder que la célula, frente al daño, reaccione y se trate de adaptar, ¿ya? También puede ser que esa noxa, chicos, ¿hay alguien que va a querer grabar? Bueno, entonces una noxa puede no tener efecto en la célula, puede inducir adaptación celular, ¿ya? O sea, que en el fondo la célula active sus mecanismos intracelulares, citoplasmáticos para poder sobrevivir frente a ese daño. Puede ser que el estímulo sea tal que genere un daño en la célula y puede ser que finalmente la célula que produzca que la célula muera, ¿ya? Y existen distintos mecanismos de muerte celular. Entonces, cualquier noxa, un estrés, un estímulo injurioso, puede producir lo que les había mencionado, o que la célula se adapte o que la célula muera, ¿ya? Y eso va a depender de muchos factores, tanto que sean de la misma noxa o de la célula. ¿Cuáles, por ejemplo, serían factores propios de la noxa o del daño? ¿Ya? Eh, Sería importante saber el tipo de daño, la duración de este efecto y la intensidad, ¿ya? Porque un daño puede ser de tal magnitud que puede ser letal o puede ser de baja magnitud, puede que sea algo puntual en el tiempo o que sea muy intenso. Y factores celulares también son importantes porque existen distintos tipos celulares que no pueden adaptarse, que son mucho más lábiles al daño y que van a programar su muerte de manera inmediata. Y hay otras células que sí pueden vivir en condiciones de mayor isquemia o de mayor estrés y que se adaptan, ¿ya? Entonces, importante el tipo celular, el estado de la célula, si es una célula que ya está en fase de síntesis y también depende de factores celulares que le permitan la adaptabilidad, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes, estas son las fases del ciclo celular. La fase S es la fase de síntesis y es acá y es la fase en la cual el ADN es duplicado y que es muy sensible al daño. Existen factores propios del organismo que también, porque una cosa es hablar a nivel celular, ¿cierto? Que la célula puede adaptarse, etcétera. Pero muchas células que constituyen órganos y posteriormente el organismo va a influir en ciertas características frente al estrés. Dentro de los cuales, por ejemplo, está el estado nutritivo y hormonal de los pacientes. Un paciente que está con una obesidad puede adaptarse menos a ciertos factores de estrés y también depende, según las necesidades metabólicas. Es distinto un adolescente que está con una carga metabólica mayor de crecimiento que un paciente anciano. Eh, las, los distintos tipos de lesiones que pueden dañar la célula son, por ejemplo, estos, dentro de los cuales está que una célula esté deprivada de oxígeno, deprivada de nutrientes, agentes físicos, químicos y fármacos que dañan las células, agentes infecciosos que pueden provocar un medio ambiente hostil a la célula y también existen agentes infecciosos que pueden entrar a la célula y mezclarse con su material genético. Existen reacciones inmunológicas que pueden dañar las células, como en el caso de la enfermedad autoinmune, trastornos genéticos, como cuáles, por ejemplo, se les ocurre a ustedes que podría producir un daño celular.
Bueno, trastornos genéticos como enfermedades como la hemocromatosis, en la cual se produce una acumulación de fierro a nivel hepático y desequilibrios nutricionales. Existen ciertos estímulos fisiológicos que cuando están alterados pueden inducir adaptación celular, y eso es lo que habíamos mencionado al principio de la clase. ¿Ya? Las adaptaciones celulares pueden ser por aumentar, las vamos a ver en mayor detalle en alteraciones del crecimiento en la próxima clase, pero aquí ya vamos a hacer una introducción a ellas, porque cuando existe algún estímulo fisiológico alterado, como les había mencionado, la célula puede morir, puede adaptarse o puede alterarse. Y dentro de cuando, por ejemplo, el estímulo alterado sea una mayor demanda, como por ejemplo un hipertiroidismo, se va a producir una hiperplasia del órgano o una hipertrofia, por ejemplo, una mayor demanda en el caso de ejercicio, una hipertrofia muscular, ¿ya? Cuando el estímulo fisiológico sería que existe una disminución de los nutrientes, aquí ya se produciría una atrofia. Ya, por ejemplo, una oclusión vascular periférica, una enfermedad arterial oclusiva, ustedes van a ver que existe atrofia de la musculatura y de la piel que corresponde al riesgo de esa extremidad. La irritación crónica, ya sea química o física, puede producir metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? La metaplasia es el cambio de una hoja blastomérica, en general de la misma hoja blastomérica, por un estímulo que daña las células. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de metaplasia que conozcan? El esófago de Barrett. Ya, súper bien. ¿Ya? El esófago de Barrett, también ahí me escribieron por el chat. El esófago de Barrett es una forma de metaplasia en la cual el estímulo irritativo, que es el reflujo de contenido ácido, va a dañar el epitelio de revestimiento que habitualmente a nivel de la unión es de epitelio escamoso a un epitelio columnar de tipo cardial. Y va a cambiar a un epitelio que es de tipo intestinal, ya con células caliciformes. Como habíamos mencionado ayer, existen ciertas técnicas para destacar eso, dentro de las cuales está la tinción de azul al cian, que nos va a mostrar el cambio de mucinas. Otras alteraciones que son metabólicas, genéticas o adquiridas, dentro de las cuales están la hemocromatosis, va a inducir acumulación de pigmentos intracelulares, como en el caso de esa enfermedad de fierro en los hepatocitos. Pero existen acumulación de otros pigmentos, tanto exógenos o endógenos, como por ejemplo la bilis. Cuando se pierde la capacidad de excretarla, se puede acumular en los mismos hepatocitos o en los canalículos. Las calcificaciones, que las vamos a ver más adelante, ¿ya? Y cuando se produce una prolongación de la vida, ya en el fondo piensen ustedes que la expectativa de vida ha ido cambiando, pero se va produciendo envejecimiento celular, ¿ya? Porque ya hay alteración en el largo de los telómeros, la maquinaria celular también va envejeciendo. Mm. Entonces habíamos mencionado que frente a una noxa, la célula puede adaptarse, puede producir un daño o un daño celular irreversible, que cuando ya el daño celular se vuelve irreversible, este es un punto de no retorno, ya no se puede volver a la etapa de daño celular reversible. Es importante que ustedes sepan que existen sitios que son muy vulnerables al daño y que requieren que una célula, para que funcione bien, esté íntegro. Si no está íntegro, este daño va a ir avanzando y manifestando efectos morfológicos de ese daño, dentro de los cuales es importante la integridad de las membranas celulares, la respiración aeróbica de la maquinaria celular, que se mantenga intacta la síntesis de proteínas con la síntesis de ribosomas. Y bueno, todo esto va ligado a lo fundamental que es la integridad genética, ya que todos estos puntos es importante que estén conservados porque son target
para que un daño pueda empezar a manifestarse. Es importante también tener una adecuada interrelación entre los distintos sistemas celulares y una adecuada bioquímica intracelular, porque eh, ustedes cuando vean que existe algún daño, inclusive por ejemplo en los infartos agudos isquémicos, el primer daño no es morfológico, ¿ya? El primer daño es bioquímico y ustedes no van a ver si es que es un infarto agudo al miocardio en una autopsia que es muy reciente, no van a visualizar un daño morfológico, ¿ya? Y el paciente puede haber fallecido igual, pero cuando es muy reciente, en los primeros minutos el daño es bioquímico y no se observa. Posteriormente, cuando esta bioquímica intracelular se altera, ya con aumento de la permeabilidad de las membranas, se sueltan los ribosomas del retículo, empieza a existir un daño celular que es visualizable al microscopio. Esto es solamente para que nos vayamos introduciendo a lo que después vamos a ir viendo en los distintos órganos para que no se asusten, porque esto es como más de fisiopatología, recordar. Como les había mencionado, la respuesta celular va a depender del tipo, de la intensidad y la duración del estímulo, y la respuesta celular también va a depender de lo mismo, pero de la adaptabilidad celular. Eh, Cuando se produce una lesión que es de carácter isquémico, ustedes van a tener una alteración de la respiración aeróbica de la célula con una alteración de la producción de ATP, va a producir un aumento de la glicólisis anaeróbica, un cambio de pH intracelular que va a producir una acidosis, ¿ya? Eh, bueno, y van a tener un edema celular que se debe a una disminución de la actividad de la ATPasa y un aumento de la osmolaridad celular. Las membranas citoplasmáticas además se vuelven más permeables y van a inducir la entrada y acumulación de líquido, ¿ya? En la lesión irreversible, que es el punto de no retorno, la célula, con todo este daño que se ha ido acumulando y que afecta a las mitocondrias, el citoplasma, el pH intracelular, ya no es capaz de sobrevivir frente a ese daño que ya ha sido de mayor intensidad y se produce ese punto de no retorno con una incapacidad de revertir esa disfunción mitocondrial y hay un trastorno profundo de la función de la membrana celular, ¿ya? Con una gran vacuolización de las mitocondrias, hay pérdida de los sustratos celulares porque ya las membranas están demasiado permeables y hay un gran ingreso de calcio al interior de la célula con liberación desde los organelos, ¿ya? En estos casos van a tener, como les estoy mencionando, muchas alteraciones que son citoplasmáticas y nucleares con liberación de membranas lisosomales y piensen que los lisosomas tienen proteínas que son ácidas, entonces ya se va a afectar con una gran cantidad el pH intracelular. Se degradan todos los elementos intracelulares, se degenera el núcleo y finalmente se produce una fagocitosis por los macrófagos. Este cambio del pH va a inducir que finalmente el calcio que pueda estar circulando en ese lugar precipite y se producen las calcificaciones distróficas, ¿ya? Que está muy asociada a lugares donde ha habido necrosis antigua. ¿Tienen dudas hasta ahora, chicos? Por mi parte, ninguna, profe. Ya, muy bien, gracias. Entonces, el daño celular reversible, volviendo atrás, es una alteración celular. Vamos a ir como reiterando conceptos durante esta clase para que lo incorporemos. El daño celular es una alteración celular que puede ser compensada y provoca algunos daños celulares, pero que son transitorios, ¿ya? Ahora, si es que esta noxa o este daño se sostiene en el tiempo, va a llegar a la parte irreversible, ¿ya? Cuando tenemos un daño celular reversible, las alteraciones que vamos a visualizar se observan principalmente en el citoplasma, ¿ya?
Y traducían lo que yo les mencionaba, un aumento de un trastorno del metabolismo celular con la actividad de la ATPase, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa en el daño celular reversible? A nivel ultraestructural, porque eso no lo vemos en el microscopio, ¿ya? Existe una dispersión de los ribosomas. Los ribosomas, recuerden que están adheridos al retículo endoplásmico, entonces se van a soltar, se dispersan. Se dilata el retículo, la cromatina a nivel del núcleo se margina, se coloca en la cara interna de la membrana y las mitocondrias van a estar aumentadas de tamaño. Ahora, el daño celular irreversible, como les había mencionado, es aquel en el cual los mecanismos de adaptación de la célula son superados y se van a producir estas lesiones que habíamos hablado, celulares y subcelulares, que son irrecuperables, como las floculaciones de la matriz mitocondrial. Se rompen los lisosomas. Recuerden que les había mencionado que las proteínas que están dentro de los lisosomas van a alterar el pH citoplasmático, son ácidas. Se rompen las membranas celulares y se produce cariólisis, ¿ya? Entonces tenemos una célula normal cuando experimenta alguna anoxia, por ejemplo, una isquemia transitoria de baja cantidad. Se pueden producir lesiones reversibles como los ribosomas van a estar dispersos, el retículo endoplásmico se va a dilatar, la mitocondria, miren, el tamaño aumenta y la cromatina tiende a irse a la membrana, a la cara interna de la membrana nuclear, se margina. ¿Ya? Ahora, cuando el daño es irreversible, las mitocondrias ya están tan aumentadas de tamaño que se producen estas floculaciones. Se rompen los lisosomas liberando todas esas proteasas, todas esas enzimas. Se rompe la membrana celular y también se rompe el núcleo. ¿Qué podemos ver desde el punto de vista morfológico de un daño celular que sea reversible? ¿Ya? Y esto para nosotros es importante que lo vayan recordando. Se puede acumular a nivel intracelular agua, ahí tenemos la tumefacción turbio, la degeneración hidrópica. Se pueden acumular lípidos, como es la esteatosis, se pueden acumular pigmentos. La tumefacción turbia, en general, se produce en órganos como el hígado, el corazón, y en este tipo de daño reversible tenemos un aumento de tamaño y de consistencia del órgano, se va a ver pálido, y a nivel histológico, las células, miren, acá están unos hepatocitos a la izquierda y a la derecha, nos llama la atención que se ven como mucho más claras las células, ¿cierto? Y esto se debe a que las mitocondrias aumentan de tamaño porque tienen mayor agua en su matriz, ¿ya? Y, y esto le da una afinidad tintorial más clarita que los hepatocitos normales. En esta se mantiene el tamaño celular. También la degeneración hidrópica, hay acumulación de agua, porque la otra era en la matriz. En cambio, acá el agua va a acumularse a nivel, esto es que el daño celular, intracelular en la ATPasa va aumentando, entonces aquí ustedes van a ver agua en las mitocondrias, en el retículo endoplásmico y en el citosol. eh, y las células, como ya hay una mayor acumulación de agua, van a estar aumentadas de tamaño en relación a la anterior y aparecen como unas vacuolitas. En esa aumenta de tamaño la célula. La acumulación de lípidos se denomina esteatosis. Y si ustedes piensan que esta esteatosis que se produce en el hígado em, es en todas las células del hígado, va a producir finalmente un cambio morfológico del órgano, ¿ya? Y el órgano va a estar aumentado de tamaño y de peso. A ver, vamos a avanzar. ¿Ven? Para que lo vean más fácil. Va a estar aumentado de peso. De hecho, se va a tocar unos 2 dedos bajo el reborde costal o un poco más, de bordes romos, lisos, y la coloración cambia.
¿Cómo es el color del hígado habitualmente? El Es hígado como habitual, rojo, como de ¿ah? café más oscuro. Sí, es un No me color acuerdo. rojo vinoso, ¿cierto? Ah, Oscuro, muy bien. sí. En cambio, acá, cuando hay infiltración grasa, sí se ve el hígado del esteatosis, amarillento, ya como pastoso. Entonces, desde el punto de vista histopatológico, vamos a ver que existe una acumulación anormal de grasa, principalmente triglicéridos en el citoplasma de las células, y existen dos tipos de esteatosis, la micro y la macrovascular. La microvascular son estas que en el fondo son unas microvacuolas de grasa y en general es por una falla aguda metabólica celular, en la cual de manera aguda en general se acumula eh, este pigmento, estos lípidos por destrucción de membrana y falla del metabolismo de los lípidos. En general, estas, como les mencionaba, traducen un daño celular agudo y estas microvacuolas se pueden visualizar con estas técnicas de Sudan 3 o el red. En cambio, la macrovascular traduce un daño celular que es más bien crónico y a diferencia de la anterior, no son varias vacuolas chiquititas, sino que es una grande que desplaza el núcleo hacia la periferia. ¿Ya? Y acá está atosis macrovascular y esta es una técnica de Sudan, en que se observa de color rojo todo lo que es impregnación de lípido. Ya, bueno, les mencionaba que también pueden ustedes tener acumulación de pigmentos intracelulares, que pueden ser tanto exógenos como endógenos. Dentro de los exógenos es la acumulación que es la de carbón, que se va a denominar antracosis, ¿ya? Puede ser pulmonar, mediastínica, y de pigmentos endógenos, como por ejemplo la lipofucsina, que es derivado de la peroxidación de lípidos asociado a envejecimiento celular. La melanina, que es derivado de la oxidación de la tirosina, y hemosiderina, derivado de la hemoglobina, ya que puede ser normal o patológica la acumulación de hemosiderina. ¿Qué órgano es este? Un pulmón. Muy bien, pulmón. Y a nivel en la superficie, ven que es de color rosado, pero estamos observando esto negruzco. Eso es antracosis. Y acá en la histología estamos viendo estas células que son macrófagos, cuyo citoplasma tiene este pigmento oscuro. Acá estamos viendo hepatocitos que tienen acumulación de este pigmento que es lipofucsina. Y en cambio acá estamos viendo este otro también y hepatocito que está con este pigmento más amarillo verduzco que es de pigmento biliar. Si se acumula calcio, aparecen lo que se llaman calcificaciones, que pueden ser calcificaciones patológicas, que también es una manifestación de daño celular, y se definen como depósito normal de sales de calcio. ¿Ven? Y estas calcificaciones patológicas pueden ser de dos tipos. Están las de tipo distrófica o metastásica. La distrófica es la calcificación que se observa asociada a algún tipo de daño celular que yo les manifestaba previamente y no está asociada a hipercalcemia, sino que a un daño celular, dentro de los cuales, por ejemplo, está la aterosclerosis, las neoplasias. Y de tipo metastásico se observan pacientes que tienen una hipercalcemia.
Por ejemplo, pacientes con paratiroidismo secundario, hipervitaminosis D. ¿Dudas hasta ahora? Por mi parte no hay dudas. Ya. Cuando el daño ya es irreversible, llegamos a lo que es muerte celular. ¿Ya? Y la muerte celular puede ser de dos tipos generales, dentro de los cuales está la necrosis y la apoptosis. La apoptosis es, recordarán ustedes, el tipo de muerte celular programada, en la cual que puede ser fisiológica o patológica. En la apoptosis, imagínense ustedes que la célula se retrae, queda chiquitita, con una pignosis nuclear, se preservan los organelos y las membranas, es como que se achica, ¿ya? La célula y se produce fagocitosis de estas vesículas apoptóticas y en la apoptosis no se induce inflamación, ¿ya? En cambio, en la necrosis va a haber un aumento de tamaño nuclear y celular con disrupción de los órganos y se libera el contenido celular. Estos son ejemplos de las diferencias entre necrosis, en la cual hay una ruptura de la membrana citoplasmática, todo lo que habíamos mencionado. En cambio, en la apoptosis existe una retracción nuclear y celular con fragmentación de ADN y aparecen esos cuerpos apoptóticos. La apoptosis, entonces, es un tipo de muerte celular programada asociado al P53 y que participa en procesos, como les había mencionado, tanto fisiológicos como patológicos, dentro de los cuales, por ejemplo, fisiológico sería la embriogénesis, la acción de ciertos linfocitos citotóxicos, algunas atrofias hormonales dependientes. Afecta principalmente a células que son aisladas o pequeños grupos celulares y se produce una masa redondeada celular eosinofílica con restos de cromatina, que son los cuerpos apoptóticos, como les había mencionado, y en general no induce una respuesta inflamatoria. ¿Ya? Acá estamos viendo ejemplos celulares, vean acá la célula apoptótica es esta, que el citoplasma era esta célula antes la célula que está normal y acá está la célula apoptótica y ven que como que se retrae, tanto el citoplasma como el núcleo se ve más pigmótico. ¿Ya? Acá lo mismo, pero acá estamos observando apoptosis asociada a una neoplasia. Necrosis es la muerte celular programada. La necrosis es reconocible por signos de necrofanerosis y las alteraciones del citoplasma van a coexistir con alteraciones a nivel nuclear, ¿ya? Por ejemplo, ustedes cuando existe una necrosis van a tener hipereosinofilia citoplasmática y una pérdida de la estructura normal de la célula. La célula se vuelve más ácida, entonces es más eosinófila. Y las alteraciones nucleares pueden ser diferentes, por ejemplo, que un núcleo se ponga más oscuro o que esté, esa sería hipnosis con retracción, o que se disuelva, y tenemos una cariolisis, o cuando ven ruptura nuclear, fragmentación y son restos cariorrécticos, así en fragmentitos. ¿Qué tejido es este? Este es parénquima hepático, ¿ya? Y aquí se supone que iba una vena centrolobulilla. Y acá están los hepatocitos en cordones y nos tiene que llamar la atención que existe acá no hay una pérdida de la arquitectura, pero sí de las características celulares. ¿Ven? Hay sombras celulares, hay sombras de cordones de hepatocitos, ¿ya? Acá también hay sombras de tejido renal. Acá sombras de glomérulos, sombras de túbulos. eh, entonces, una célula normal puede tener, cuando existe necrosis, la pignosis, la cariolisis cuando se disuelve el núcleo o cuando se rompe la cariorexis.
Necrosis de coagulación. Es lo que les mostré anteriormente. La etiología principalmente es la isquemia. Se produce una coagulación proteica y el tejido va a estar pálido. Este tipo de necrosis, que vamos a ver distintos tipos de necrosis, es una necrosis que es estructurada. ¿Por qué? Porque se mantiene la arquitectura, se pone neosinófilo primero las fibras, el núcleo puede estar hipnótico o con todas las características que les dije antes, o desaparecer, pero es una necrosis que es estructurada en la cual ustedes van a ver como acá fantasmas celulares. Esto es una necrosis química, ahí también porque ustedes son capaces de distinguir los hepatocitos. A diferencia de esta otra necrosis, que es la necrosis de licuefactiva o colicuativa, es una necrosis en la cual existe una acción enzimática en la cual aumenta los fluidos, ¿ya? En general afecta a tejidos que tienen un gran contenido lípido versus hídrico, ¿ya? Y es propia del cerebro, por ejemplo, y se observa también en los abscesos, ¿ya? Desde el punto de vista macroscópico, ustedes van a ver un área que se ve de aspecto viscoso, cavitada, y desde el punto de vista histológico, detritus celulares y el borde de la zona comprometida con muchos macrófagos. ¿Ven? Este es un corte de corteza cerebral con áreas que están cavitadas, como edematosas, y en la histología, esta área de necrosis con una corona de macrófagos. La otra necrosis es la necrosis de caseificación, que desde el punto de vista histológico corresponde a la necrosis que se observa asociada a la tuberculosis, ¿ya? Debe su nombre al calcium y que parece queso, como queso Filadelfia, una superficie de corte blanquecina, amarillenta, similar a queso. Desde el punto de vista histológico, es una necrosis celular con destrucción de trama fibrilar. Van a ver ustedes restos granulares amorfos y esta masa eosinófila que no es estructurada, ustedes no van a poder ver restos celulares como sombras o células fantasmas como la anterior, sino que esto es más bien con una de estas partículas de restos granulares y va a estar rodeado de una reacción inflamatoria. Esto es un corte de pulmón. Estamos viendo áreas blanquecinas nodulares, que si usted en verdad la ven en vivo es como un material pastoso. Este pulmón tiene este material pastoso pero chiquitito, como mijo, ¿ya? Por eso como milium, por eso esta TBC se llama TBC, esta forma miliar, ya como granitos chiquititos. Y este es un linfonodo, un ganglio linfático, y que tiene este material blanquecino pastoso amarillento que también es gaseoso. En la histología, esta es la área necrótica. Ven que es una masa eosinófila amorfa con estos restos granulares y que está rodeado por esta reacción inflamatoria que les mencionaba, que es clásica de la necrosis gaseosa, que son los macrófagos epitelioides. Ya, los macrófagos epitelioides que rodean toda esta área. Esta estructura de la necrosis gaseosa rodeada por los macrófagos epitelioides y linfocitos y células plasmáticas se denomina granuloma, y en este interior, si uno realiza técnicas histoquímicas como el Sil-Nielsen, uno puede visualizar los bacilos ácido-alcohol. Es como es la necrosis para que vean el fondo. Otro tipo de necrosis es la necrosis grasa, que puede ser traumática o puede ser enzimática. Por ejemplo, traumática sería en la mama, que una paciente reciba un golpe y se produce una inflamación a nivel de la grasa del tejido mamario, se rompen las células adiposas y se produce una reacción inflamatoria. La necrosis grasa enzimática es aquella que se produce por una destrucción del parénquima pancreático con liberación de múltiples enzimas. Recuerden que el páncreas tiene dos componentes, componente exocrino y endocrino. El componente exocrino está constituido por acinos
cuyas células tienen en su citoplasma lipasas, proteasas, amilasas, que cuando se rompen por esta pancreatitis van a ser vertidas al líquido peritoneal, a la circulación. Todas estas enzimas que van a degradar las proteínas y el tejido adiposo de todo, del epiplón, de toda la cavidad abdominal. Y eso produce saponificación con depósitos de calcio, que es este material granular basófilo que da el aspecto de tiza, ¿ya? Y que es clásica de las pancreatitis. Acá, por ejemplo, la necrosis grasa, y ven que tiene como algo un poquito más basófilo, que es la calcificación distrófica de estos casos. Acá estamos viendo tejido adiposo necrótico. ¿Qué es necrótico? No le vemos los núcleos. Acá estamos viendo restos de esto es tejido adiposo, y ven que tiene un material blanquecino amarillento. Esto es necrosis grasa, que es la histología de la pancreatitis. En esta histología estamos viendo acá a la izquierda remanente de tejido pancreático que está necrótico, y acá hacia la grasa tenemos este fenómeno de esteatonecrosis con necrosis grasa y calcificación. Esto oscuro morado son calcificaciones distróficas. La necrosis gangrenosa es la necrosis que es isquémica, pero de extremidades, ¿ya? En general puede ser inferior, superior, etcétera, pero de extremidades. Y esta necrosis gangrenosa, cuando se le suma una infección bacteriana a esta necrosis isquémica, se va a llamar gangrena húmeda. Cuando solo la necrosis es la necrosis seca. Se puede producir primero por una enfermedad arterial oclusiva, ¿cierto? Ven acá cómo está necrótico, pero ustedes son capaces de ver las sombras celulares del tejido muscular. Entonces, una necrosis isquémica de los tejidos, pero cuando se le suma, porque en el fondo, como estos tejidos van a estar desvitalizados y con bajas defensas, fácilmente son colonizables por bacterias que producen infecciones. Y si entonces se le suma a eso, va a producir una gangrena húmeda, que es lo que habitual vemos, ¿ya? Cuando es más abrupto la necrosis distal, se produce estas gangrenas que son las gangrenas secas, pero cuando están infectadas, es la gangrena húmeda. ¿Tienen alguna duda, chicos, de la clase de daño y de muerte? Hola profesora, disculpe, en la diapositiva 67 me costó ver el tema de las sombras celulares. Creo que dijo algo así. ¿Me lo podría mostrar de nuevo? Por supuesto. A ver, veamos, 67. Sí, en la 67. Que aparecen como cuatro imágenes. Son de las últimas. Ah, sí. ¿Esto? Sí, Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Esto es tejido muscular. A ver, creo que es más fácil si es que voy a tratar de colocar. Tarán. Ya. ¿Estás viendo esta figura sí, de esqueleto normal, de músculo esquelético normal? ¿Eso estoy proyectando, Connie? sí se ve. Ya, esto es un corte transversal de fibras musculares, ¿cierto? Las fibras musculares tienen las extracciones esqueléticas, tienen las extracciones en el citoplasma y los núcleos en la periferia, y son multinucleadas. ¿Ven los núcleos? ¿Dónde está la manito? Sí, ¿Ya?
Ya. Y este es un corte longitudinal, ¿ves? Las estriaciones y que los núcleos están en la periferia. ¿Sí? Sí, Ya. Entonces ahora nos vamos a ir a nuestra imagen y que en el fondo casi no se ven los núcleos y acá ya desaparecen, ¿ves? No estamos, y además ah, las fibras están de distinto, esta está como relativamente conservada, pero acá ves que hay algunas que están atróficas inclusive, que han disminuido de tamaño, porque estos puntos sí, rojos sí, también, a ver ahí con el láser. No están todas del mismo grosor como acá, sino que hay unas más chiquititas. Eso se produce están por más claras fenómenos. por la atrofia. Oye, por la, disculpe. Por la atrofia se van Ah, a disminuir de sí, tamaño, ¿ya? Y las que están isquémicas empiezan a perder el núcleo y quedan las sombras de los citoplasmas, sin los núcleos. Que es como una forma de ejemplificarte la necrosis isquémica, que es lo mismo, esta foto quizás es más fácil para ti entenderla, en que quedan como las sombras citoplasmáticas, como la sombra de lo que era la arquitectura, o acá, en esta necrosis isquémica a nivel de la vena centrolobulillar. ¿Ves que acá iban los hepatocitos súper bien y acá qué pasa? Están los cordones con los puros citoplasmas y no se ve el núcleo. ¿Ves? Son ejemplos de necrosis isquémica. Que la clave de la necrosis bueno, isquémica es que es una necrosis que es estructurada porque no pierdes la estructura, solamente pierdes el aspecto morfológico de la célula. Ya. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿podría explicar en una imagen cuál es la alteración? Es que no la entendí bien. Es la ¿En de la cuál? página 55. Bien. ¿Ahí? Sí, profe. Entonces, quizás voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a buscar en internet una foto de corteza cerebral. Ya. ¿Katy? Sí, profe, acá estoy. Ya, mira. Este es un corte histológico de corteza cerebral con sus capas, ¿cierto? Ahí están las piramidales, las neuronas, ¿sí? Acá está la meninge, Sí, profe. ¿ya? Ve la consistencia del tejido más o menos homogéneo, ¿cierto? Sí, Tarán. En cambio, en esta, no sé si logras ver hacia el lado, voy a poner el puntero aquí. Hacia el lado izquierdo, este sector de acá todavía es reconocible corteza. De aquí para allá ya no la tienes, ¿ves? Está necrótica. Y como que se está como licuando, degradando. Y acá tiene una periferia de células inflamatorias. Eso es lo que ocurre en los accidentes vasculares, porque el contenido de lípido de agua al cerebro es mayor que otros tejidos. Entonces una necrosis isquémica se manifiesta así en el cerebro.
Y las Profe, áreas, disculpe. sí, ¿no? Y las áreas que quedan después con la necrosis quedan cavitadas. Ya. Profe, esa parte que dijo inflamación, ¿cuál es específicamente? Esta parte de acá ves que existe como una diferencia entre este tejido y otro y no, no es una inflamación notoria con polimorfos, sino que es principalmente macrófagos. Voy a buscarte otra foto que tengo en el práctico, te voy a mostrar y que es como más notoria la reacción. ¿Y alguna duda más? Ya vamos a parar 10 minutos y vamos a seguir con la última parte que es más cortita, que es del práctico. ¿Ya?